ayer se llevó a cabo la final femenil. Ya tenemos campeonas, son las Tigres las que son campeonas por segundo año, son las mejores de la liga, así que pues les traemos toda la información, vamos a ver. Ahora sí que tenía una lesión que me dejó fuera por mucho tiempo. Yo creo que desde al principio estaba muy triste, pero yo creo que después vienen las recompensas y yo creo que el esfuerzo que he tenido, pues ahí se demostró, ¿no? También gracias al equipo. Sí, la verdad que estoy súper contenta, no tengo palabras, es el esfuerzo de todo el equipo, de toda la temporada, del hecho de que se nos haya escapado el torneo pasado, pero la verdad se están haciendo las cosas bien. Tras el festejo en el campo, Ramón Villaceballos, entrenador de Tigres Femenil, reconoció lo que hizo su equipo en la cancha para lograr el título. Primero que nada, la humildad y el trabajo en equipo que mostraron todas ellas, ¿no? Y creo que el día de hoy, a diferencia de la ida, creo que metimos los goles cuando los teníamos que meter, ¿no? Y creo que los momentos del partido lo supimos manejar. Villaceballos agradeció y dedicó el triunfo también a esa afición que los apoyó a lo largo del torneo. Respeto y admiración a toda la afición que siempre nos ha apoyado, siempre ha estado incondicionalmente con nosotros, que también nos exige día a día cada partido para que ver a su equipo ganar. Y bueno, pues aquí está un premio al esfuerzo del equipo y a esa afición que jamás nos ha dejado, ¿no? Y bueno, dedicado también el título, parte de este título es para toda esa afición que siempre nos ha apoyado. Por su parte, Héctor Becerra dijo estar satisfecho por el crecimiento de su equipo y a pesar del duro golpe, hay que seguir avanzando. Sí, como dices, es un golpe muy duro. Las jugadoras están muy tristes, deshechas por todo el esfuerzo, toda la temporada que hicimos, pero satisfechos por lo que hemos ido logrando. Debemos seguir manteniendo con ese espíritu, de seguir en esas instancias. Sí, doloroso porque es la segunda vez que nos toca perder y en nuestra cancha, pero hay que darle la vuelta a la página. Con imágenes de Eladio Jiménez para Capital 21, Mariferi Valles.